Sí, está con nosotros. Pues esta mañana, hermanos, vamos a seguir considerando el libro de Ruth, que es uno de los libros más hermosos en toda la Biblia. Y la verdad es que cuanto más estudio este libro, veo una hermosura aquí y todo lo que nos revela acerca de nuestro Señor Jesús y su amor por nosotros y cómo nos cuida. Y la pregunta que vamos a considerar esta mañana es cómo responder cuando todos tus sueños más queridos han quedado en 1000 pedazos. Esta era la situación de estas 3 mujeres que conocimos la semana pasada, Noemí, Orfa y Ruth. Noemí era una mujer de raíces hebreas. Ella se había mudado a la tierra de Moab, de la tierra de Judá. Se había mudado allí con su familia en un tiempo de hambruna, porque había pan en Moab. Pero allí su marido y sus 2 hijos murieron y ella quedó viuda. Y junto con ella sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y ellas eran de trasfondo moabita. Se habían criado en una cultura totalmente pagana. Pero ahora estas 3 mujeres se encuentran todas en la misma situación triste, sin marido, sin futuro y con muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer ahora que nos encontramos viudas sin tener medios visibles de mantenimiento? Porque sabéis que en el mundo antiguo, si una mujer quedaba viuda y no tenía marido, era muy difícil para ella sobrevivir, porque prácticamente la única opción de carrera para una mujer en aquel entonces era casarse y tener hijos. Las mujeres solteras con dificultad sobrevivían. Entonces vamos a considerar en esta mañana la decisión de cada una de estas mujeres, la decisión que cada una tomó, empezando con Noemí y luego considerando lo que hicieron sus 2 nueras y lo que esto nos revela acerca de la obra de Dios, la obra que Dios hace en la vida de aquellos que ponen su fe en Él. Empecemos con Noemí. Leemos en el versículo 6 que después de estos acontecimientos tan tristes, dice la palabra que no en el versículo, el versículo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí ha pasado 10 años por lo menos en la tierra de Moab y ahora recibe noticias de una visitación del Señor. La palabra visitar en la Biblia muchas veces se refiere el acto de Dios de venir a un pueblo para bendecir o para juzgar. Dios puede visitar a un pueblo con bendición en la mano para derramar sobre ese pueblo sus favores, su misericordia, su gracia. O si es un pueblo rebelde y Dios tiene que disciplinar, también puede visitar al pueblo para juzgar. Dios había juzgado a la nación de Israel con 10 años de hambruna, seguramente por su rebeldía contra Él. Esto ocurrió todo durante la época de los jueces. Y como sabéis, la época de los jueces era una época muy oscura en la historia de Israel. Todo el mundo hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. No había rey en Israel. Entonces Dios, en su desagrado, había juzgado al pueblo con 10 años de hambruna. Pero ahora Noemí recibe noticias de que Dios ha visitado a su propio pueblo para bendecirlo. Y ahora hay pan en la tierra de Judá. Y puede volver. Pero tiene que decidir, porque ahora se encuentra sola. Entonces, y está con sus 2 nueras. ¿Qué va a hacer?
¿Va a permanecer en Moab o va a volver sola a la tierra de Judá? Y pensándolo bien, ella toma la decisión de regresar a la tierra de Judá. Y yo creo que hay por lo menos dos motivos que podemos discernir en ella leyendo entre líneas. Primero, ella se sintió movida por un sentido de deber religioso. Debía estar en su propia tierra. Era el lugar que le correspondía. ¿Y por qué saco esa conclusión? Por lo que dice en el versículo 13. Cuando está diciendo a sus nueras a quedarse en Moab, dice en el versículo 13, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes los hijos que ella podría tener? ¿No? Dice, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, hay dos preguntas que surgen de estas palabras. Primero, ¿a qué se refiere cuando dice mayor amargura tengo yo que vosotras? Obviamente se refiere al hecho de que ella ha perdido a toda su familia, a su marido y también a sus dos hijos. Ella no tiene nadie ahora, a nadie en el mundo, nadie. En cambio, Orfa y Ruth sí tenían familia, tenían familiares en la tierra de Moab. Sabemos de otro versículo más adelante en Ruth que los padres de Ruth aún vivían. Entonces, ellas tenían opciones, ellas podían volver a casa, a la casa de sus padres, a la casa de alguna parienta que pudiera recibirlas en su propia casa hasta que encontraran maridos. Pero Noemí no tiene a nadie. Y por eso dice, mi amargura es mayor que la de vosotros. Pero luego añade, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Y yo percibo en estas palabras cierto sentido de culpa. Es decir, ella reconoce todo lo que ha ocurrido en su vida como un acto de disciplina de parte del Señor, porque como vimos la semana pasada, la decisión que tomó su marido Elimelech de dejar la tierra de Judá y mudarse a tierra pagana, tierra de Moab, no parece haber sido una decisión tomada por fe. Fue una decisión pragmática, porque cuando esa sequía, esa hambruna cayó sobre la tierra de Judá, él entró en un estado de desesperación, decía, ¿dónde está pan? Ahí en Moab, vamos todos. Pensando solamente en la crisis temporal, en las cosas terrenales y materiales, pero sin considerar las consecuencias para su familia, dejar la tierra prometida. Porque allí en la tierra prometida podía estar en medio del pueblo de Dios, podía participar en el culto a Dios, al Dios vivo y verdadero. Y realmente era la voluntad de Dios que su pueblo se quedara en la tierra prometida, que no huyeran de ahí en un momento de disciplina divina, en un momento de dificultad, de escasez. No era la voluntad de Dios que todo el pueblo se mudara a otro sitio. Él les había entregado la tierra, Él les había plantado allí y quería que se quedaran allí. Pero Elimelech, andando por vista y no por fe, había llevado a toda su familia a la tierra de Moab. Y ahora, como consecuencia de esta decisión, Elimelech mismo ha muerto. Sus dos hijos, habiendo tomado para sí a mujeres paganas por esposas, violando la voluntad de Dios, ellos también han quedado muertos. Noemí está sola y ve en esto, yo creo que ve en esto un acto de disciplina de parte del Señor. Por eso dice, la mano de Jehová ha salido contra mí.
Es decir, el primer motivo que tiene, yo creo que para volver a Judá, es que reconoce que fue una decisión insensata salir de Judá. Fue una decisión que en realidad no deberían haber tomado. Y ella quiere poner las cosas bien. Ella dice, la verdad es que no deberíamos haber venido aquí. Y yo siento un deber de corregir la situación. Voy a volver a mi propia tierra, donde la verdad es mi lugar correcto, es el lugar que a mí me corresponde. Pero yo creo que hay más que un sentido de deber. Hay también, estoy seguro que también había en ello un anhelo espiritual. Un anhelo de estar otra vez entre su propio pueblo. Moab ahora para ella era un lugar triste, un lugar lleno de recuerdos amargos, de tristeza, de lágrimas. Y ella, siendo una creyente, quería estar con otros creyentes. Quería estar una vez más viviendo entre el pueblo escogido de Dios, en la tierra prometida. Quería participar en el culto que se rendía a Dios. Ella realmente anhelaba estar allí. Y seguramente había algo de nostalgia también mezclado en sus sentimientos. Ella tenía buenos recuerdos de Judá. Y allí quería estar. Y por eso tomó la decisión de ir. Pero yo creo que vemos en las palabras que ella dijo a sus nueras que ella era verdaderamente una mujer de fe. Porque vemos en sus palabras una confianza en la soberanía de Dios sobre su vida, una actitud humilde, una disposición de someterse a la mano soberana de Dios, y también una completa falta de egoísmo en su actitud. Primero vemos que ella confiaba en la soberanía de Dios. ¿Cómo se lo sabemos? Porque atribuye todo lo que le ha pasado, no al azar, sino al acto de Dios. Dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. Esas aflicciones que estoy experimentando no vienen de la nada, no vienen del azar, vienen de la mano del Señor. El Señor me ha afligido. Y lo repite otra vez en el versículo 21. Más adelante dice, el Todopoderoso me ha afligido. Reconoce a Dios como el Señor de su vida, como aquel que está sentado sobre el trono, que no permite ninguna aflicción a entrar en la vida de sus hijos, aparte de su voluntad soberana. Y no solo eso, se somete a esa voluntad. Se somete. Vemos en ella una disposición, porque no se queja de Dios, no maldice a Dios, reconoce que Dios ha actuado y lo único que ella puede hacer es callarse y soportar la disciplina del Señor, comprendiendo que hay un propósito en esto, es amargo, es doloroso, pero ella se calla, se somete a la disciplina del Señor. Y realmente, cuando estamos siendo afligidos, la gran tentación a veces es quejarnos de Dios y empezar a echarle la culpa a Dios por nuestro sufrimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si pensamos que quizá Dios nos está disciplinando por nuestros propios pecados. Pues tenemos que callarnos, poner la mano sobre la boca y decir, Señor, haga lo que tú pienses es correcto. Esa es la actitud correcta. Lo vemos en el libro de Lamentaciones. Dice Jeremías, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto,
que ponga su boca en el polvo. Quizá haya esperanza. Que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios. Noemí estaba dispuesto a someterse a la mano del Señor, someterse bajo su poderosa mano. Pero luego además vemos en ella una completa falta de egoísmo. Si ella hubiera sido una mujer egoísta, habría sido muy fácil manipular emocionalmente a sus hijas para que le acompañaran a la tierra prometida. Podemos imaginar esto, ¿no? Ella podría haber dicho, hijas mías, siento tener que despedirme de vosotras, no sé qué voy a hacer, voy a estar sola, no sé qué me va a pasar. Y podría haber manipulado a sus nueras fácilmente. Pero ella tiene mucho cuidado de no aplicar ninguna presión emocional a ellas. Ella sale con sus nueras en camino a la tierra prometida. Leemos en el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. A lo mejor Noemí pensaba que me están acompañando para la primera parte del viaje y al llegar a la frontera de Moab, la frontera entre Moab y Israel, pues ahí nos despediremos. Pero cuando ella se dio cuenta de que sus dos nueras estaban determinadas a acompañarla todo el camino, que iban a volver a casa con ella y vivir con ella, entonces ella se dio cuenta de que tenía que parar este propósito. Les agradeció toda su ayuda, oró por ellas, pero se despidió de ellas. Y les exhortó a que regresaran a casa, que regresaran a su propio pueblo, donde tenían un futuro, donde podían volverse a casar, donde podían vivir con sus familias. Leemos aquí en el versículo 8, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos, es decir, con sus maridos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Las dos estaban dispuestas a acompañarla todo el camino y estaban dispuestas a permanecer con ella, incluso Orfa. Pero Noemí no era una mujer egoísta. Y la verdad es que ella sabía que si ellas fueron a Israel para vivir con ella en la misma casa, pues humanamente hablando no les esperaba un futuro muy prometedor allí en Israel. Y vuelvo a decir, Noemí no era una mujer egoísta. Ella sentía un amor por sus nueras tan grande que era incapaz de pensar en sus propios intereses. Solo quería pensar en la futura felicidad de sus nueras. Por eso, ella les dijo que regresaran a su tierra y cuando sus nueras empezaron a discutir con ella, ella insistió aún con más fuerza. Les dijo, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos?
no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. A lo mejor estamos pensando, ¿y por qué está animando a estas dos nueras? ¿Por qué les está animando a regresar a Moab? Moab era tierra pagana. ¿No hubiera sido mejor animar a ellas así, ir todo el camino a Israel para incorporarse en la vida de Israel? Porque ahí tendrían mejor oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué les está animando a volver a casa, aún en una tierra pagana? Pues yo creo que es porque Noemí entendía dos cosas. Primero, sabía si ellas la acompañaban a Israel y se quedaron allí solo por un sentido de obligación familiar y por ningún otro motivo, al final eso no les beneficiaría ni materialmente ni espiritualmente. No les iba a beneficiar materialmente porque, siendo honesto, no tenían mucha probabilidad de hallar un marido allí en Israel, porque de hecho la ley de Moisés estaba en contra de eso, de los israelitas casándose con mujeres extranjeras. Ellas eran moabitas. La probabilidad de hallar un marido entre los varones de Israel, pues era muy, muy pequeña. Entonces, y además, si ellas se convirtiesen en adoradoras de Jehová, pero solo para agradar a Noemí, eso tampoco les serviría para nada. La conversión tiene que ser una obra de Dios en el corazón. Cuando los hijos dicen, yo creo, pero simplemente para agradar a los padres, esa fe no va a durar. La única clase de fe que dura es la fe que viene de lo alto, que Dios mismo pone en el corazón. Entonces, Ruth o Noemí no quería que ellos fingieran tener una fe que no tenían. Ella tampoco quería obligarles a ir a una tierra donde no iban a encontrar a un marido con toda probabilidad, y tampoco tenía los medios económicos para sostener a ellas. ¿Y qué trabajo harían? ¿Cómo iban a sobrevivir en la tierra prometida? O sea, vemos en Noemí una completa falta de egoísmo. Ella no está pensando en sí misma. Está pensando en la futura bendición y felicidad de sus nueras, y por eso insiste en que vuelvan a casa. Ahora consideremos la respuesta de Orfa. Orfa, la primera de las nueras, al final cede a esta presión de parte de Noemí. Llora amargamente y la besa. Y podemos suponer o saber que esa expresión de afecto era sincera y era real. Ella amaba a su suegra. Le daba muchísimo dolor separarse de ella. Pero aunque tenía un gran afecto por Noemí, tenía un temor más grande. Un temor de que el cuadro sombrío que pintaba Noemí de la vida en Israel fuese un cuadro realista. Un cuadro realista. Si ella fuera a Israel, ahí no encontraría ninguna futura segura. Todo iba a ser incertidumbre. Y ella temblaba pensando en las consecuencias. Si voy allí, jamás me voy a casar, jamás voy a tener hijas, jamás voy a tener un hogar propio, con un marido a mi lado, con hijos a mi alrededor. Y yo no puedo abrazar ese futuro, es demasiado temeroso para mí. Entonces ella, al final, volvió. Como os dije, ¿no? En la antigüedad, sobre todo, las mujeres
solteras o las viudas muchas veces se sentían desprotegidas y vulnerables. Como dice Leon Morris, había pocos trabajos para las mujeres, sobre todo en zonas rurales, por lo cual por quienes casarse era casi la única posibilidad de carrera para una mujer. Era la única opción que proveía estabilidad y seguridad. Y Orfa sabía que las opciones para ella eran aún menos que las que tenían otras mujeres, por su identidad como extranjera. El hebreo no era su lengua materna. Ella no conocía las costumbres de Israel. Entonces toma la decisión de marcharse. Y en esto tenemos que también ver algo triste, porque en realidad estaba elevando la felicidad terrenal por encima de la felicidad eterna. Las cosas de la tierra, las cosas materiales, las cosas temporales, por encima de las cosas eternas. Pero en contraste con ella, Ruth se resiste a ceder a las presiones de Noemí. Ella se niega a hacer caso a las plegarias de su suegro, porque en su corazón se ha comprometido a dedicar su lealtad y su servicio a Noemí. Y se niega a romper este compromiso. Y la paradoja, ¿sabéis cuál es la paradoja en esto? Es que el mismo cuadro sombrío que ha pintado Noemí, ese cuadro triste que infundió tanto temor en el corazón de Orfa, pues ese mismo cuadro fortalece la resolución de Ruth de seguir adelante. Es precisamente porque su suegra se va a encontrar sola y sin ayuda que ella siente la necesidad de estar a su lado, de ayudarla en su vejez. Ama a su mujer, ama a su suegra y está dispuesta a sacrificarse por ella. Y yo creo que en esta decisión de Ruth vemos algo más profundo que un mero afecto humano por otro ser humano. Vemos en Ruth un compromiso religioso, un compromiso con el Señor mismo, porque ella básicamente dice que ella ha llegado a confiar en el Dios de Israel, le reconoce como el único Dios verdadero y ha encomendado su vida en manos de Dios. Sabe que Dios es el único Dios y por eso no puede volver al paganismo, no puede volver a su propia tierra, porque se ha entregado su vida en manos de Dios y por eso quiere entregar su vida también a Noemí, al servicio del pueblo de Dios. Y vemos en las palabras del versículo 16 una hermosura que es realmente extraordinaria. Estas son para mí unas de las palabras más bellas en toda la Escritura. Seguramente es una de las frases más hermosas que un ser humano ha dicho a otro ser humano desde el principio de la historia. Después de que Noemí ha insistido que ella regrese a casa, responde Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esas palabras para mí son muy especiales porque en nuestra boda, Paula y yo, dijimos estas palabras el uno al otro. Y la verdad es que hemos vivido estas palabras. Y doy gracias al Señor por cómo Paula ha cumplido esta promesa.
acompañándome a una tierra lejana para ministrar a mis padres, luego acompañándome otra vez a España. Y en estas palabras de Ruth vemos 4 características de un creyente verdadero. Y yo digo, hermanos, que cada persona que tiene una fe genuina en Jesucristo exhibe estas 4 características que vemos en Ruth. Primero, vemos en ella un sentido de pertenencia a Dios y al pueblo de Dios. En el versículo 17 habla de Dios como mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Tened en cuenta que Ruth había sido criada para ser adoradora del dios Chemosh. Chemosh era el dios de los moabitas. Y como muchos de los dioses paganos de la antigüedad, era un dios típicamente horripilante. ¿Sabéis cómo adoraban a Chemosh? A través del sacrificio de niños pequeños, como holocaustos, es decir, ofrendas quemadas en el altar de Chemosh. Eso es lo que hacían en muchas de esas religiones paganas. Tenían una estatua, a veces una estatua de bronce, y calentaban esta estatua con fuego, y cuando estaba bien caliente ponían por encima un bebé, sacrificaban un bebé a este Dios. Además, el libro de Números, el capítulo 25, dice que los rituales religiosos de los moabitas incluían orgías, o sea, ritos de inmoralidad sexual. Entonces había por un lado violencia, por otro lado inmoralidad, y este es lo que sabemos sobre la religión de los moabitas. Pero Ruth, Dios había obrado en su corazón, y ahora ella sentía que pertenecía a Dios. Ella había abrazado el Dios de Noemí como su Dios. Y por lo cual concluyó, si tu Dios es mi Dios, también tu pueblo es mi pueblo. Y llama a Dios por su nombre personal. Dice, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice Jehová. Jehová es el nombre personal de Dios. Es el nombre que fue revelado a Moisés en la zarza ardiente. Es el nombre que identifica a Dios como el Dios inmutable, el Dios del pacto, que cumple sus promesas y que es fiel siempre a su pueblo. Entonces, llamar a Dios Jehová, ella está abrazando al Dios del pacto. Está diciendo, yo he depositado mi fe en este Dios que no cambia, que es inmutable, que cumplirá sus promesas y que será fiel a su pueblo. Él es mi Dios. Y por tanto se siente parte del pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Hermanos, cuando entramos en una relación con el Señor real, al mismo tiempo entramos en una relación con el pueblo de Dios. Y no podemos separar estas dos realidades. ¿Por qué? Porque es natural que si uno ama a Dios, va a amar a los que son hijos de Dios. No puede hacer otra cosa. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues al que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la única manera en este mundo de expresar sinceramente nuestro amor por Dios es amor al hermano que está delante de nosotros. Si yo digo, yo amo a Dios y yo no demuestro ningún amor para con mi hermano, soy mentiroso.
porque no se puede separar estos dos amores. Y en Ruth vemos este tipo de amor, un amor sincero, dirigido hacia Dios, el Dios del pacto, y dirigido hacia el pueblo de Dios. Que en este momento el pueblo de Dios era toda la nación de Israel, y sabemos que muchos de los israelitas no eran personas nacidas de nuevo, no eran personas genuinamente convertidas. Y sin embargo, siempre había dentro de la nación un remanente de creyentes fieles, de personas que amaban a Dios, como Noemí. Entonces Ruth siente esta armonía, esta sintonía con Noemí y quiere estar en Israel, porque ahí va a estar con otros creyentes. Y esto nos lleva a otra característica de un creyente verdadero. Un creyente no solamente tiene este sentido de pertenencia a Dios y al pueblo de Dios, también está dispuesto a comprometerse a esas relaciones con una autoentrega impulsada por amor. Y eso es lo que vemos en Ruth. Vemos en ella un amor sacrificado. Ella sabe que su suegra no va a poder sostenerla económicamente. Ella no tiene idea qué clase de trabajo va a hacer. No tiene idea si va a poder casarse. Y sin embargo, precisamente por este gran amor que siente por Dios y por su pueblo, ella expresa ese amor entregándose al servicio del pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Dios es Noemí. Está diciendo, mi propósito en esta vida es servir al pueblo de Dios, por amor a Dios. Y para Ruth eso significaba servir a Noemí. Y esto implicaba para ella un sacrificio. Vuelvo a decir, ella tenía parientes, familiares en la tierra de Moab. Podría haber regresado a Moab. Sus padres aún vivían y seguramente habrían recibido a ella en casa. Pero ella tenía este compromiso, y era un compromiso no solo con Noemí, sino en último lugar un compromiso con Dios. Porque fijaos en lo que dice. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Ahora, Noemí ya era vieja. Entonces, seguramente ella iba a morir muchos años antes de Ruth. Pero ¿entendéis lo que Ruth está diciendo? Está diciendo, aún después de tu muerte, Noemí, yo no voy a volver a Moab. Yo voy a Israel para quedarme allí para siempre hasta mi último respiro, porque a partir de ahora va a ser mi tierra y mi pueblo. Allí seré sepultada. Esto demuestra claramente que su compromiso no es solo con Noemí, es con Dios y con el pueblo de Dios. Ella va a Israel para quedarse en Israel. Y vemos en esto otra característica, una resolución de perseverar hasta la muerte en estas relaciones con Dios y con el pueblo de Dios. Su compromiso no es para un año, no es para 2 años. No le dice, Noemí, me quedo contigo un par de años hasta que estés bien establecida y luego volveré a casa. No, ella está comprometida hasta la muerte para permanecer en estas relaciones con Dios y con el pueblo de Dios. Nunca va a volver a la tierra de Moab. Y esto nos lleva a una cuarta característica de un creyente verdadero. Un creyente verdadero no solamente tiene este sentido de pertenencia al pueblo de Dios, no solo se entrega al servicio del pueblo de Dios impulsado por amor, con la resolución de permanecer en esta relación hasta la muerte,
está dispuesto a sellar este compromiso con votos de lealtad, votos públicos, votos de su propia boca. Y eso es lo que vemos en el versículo 17. Fijaos en lo que dice: así me haga Jehová, y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando dice así me haga Jehová, está pronunciando una maldición sobre sí misma. Está diciendo que Dios me quite la vida y que lo haga de la forma más horrible si yo no cumplo mi promesa. Y eso demuestra el alto grado de fe que tenía. Ella tenía tanta confianza en el Señor que se atreve a pronunciar esa maldición sobre sí misma. Porque tenía la confianza de que Dios la guardaría. Dios la fortalecería a perseverar hasta el fin, a no abandonar su compromiso. O sea, confía en Dios no solo para el presente, confía en el Dios para el futuro también. Y por eso hace este compromiso. Y hermanos, este es el tipo de compromiso que tiene que haber en nosotros. Tristemente hay personas hoy en día, como siempre ha habido en la historia, que rápidamente proclaman su fe en Cristo, quizás se hacen miembros de una iglesia, pero lo hacen con una actitud bastante superficial, con un compromiso ligero. No han pensado profundamente en lo que están haciendo. Y al final desaparecen. Hermanos, cuando personas se acercaban a Jesús durante su ministerio en la tierra y decían: Señor, te seguiré para siempre, Él no se apresuraba a inscribir su nombre en la lista de discípulos. Él decía: ¿realmente queréis seguirme? ¿Estás seguro? ¿Entiendes lo que esto implica? ¿Entiendes que por seguirme vas a sufrir penalidades? Vas a sufrir persecución. O sea, Cristo siempre quería que las personas contaran el coste de ser su discípulo, de inscribirse, de matricularse en la escuela del discipulado. Y vemos que Ruth ha contado el coste, entiende lo que implica la decisión que está tomando, pero es como si ella misma hubiera muerto. Como si hubiera muerto a su propia voluntad, a sus propios deseos fluctuantes. Y lo único que le importa ahora es la voluntad de Dios para su vida, el deseo de Dios para su vida. Y va a ir adelante con él porque no puede hacer otra cosa, porque no puede seguir su propia voluntad más, porque ha muerto. La antigua Ruth ha muerto. La antigua Ruth ha quedado allí en Moab. Y la persona que va adelante con Noemí es una persona nueva. Hermanos, esta es la misma actitud que vemos en el apóstol Pablo. Cuando él escribe en Gálatas y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la actitud de Ruth. Yo he llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Y la antigua Ruth ha muerto. Esa adoradora de Kemosh ya no existe. No puedo volver. Tengo que ir adelante porque soy una nueva criatura. Soy una criatura que pertenezco a Dios y pertenezco al pueblo de Dios y dedico mi vida y dedico mi servicio a partir de ahora a la iglesia del Señor. La conversión de Ruth demuestra la soberanía de la gracia de Dios.
Dios ha rescatado a esa mujer de un trasfondo pagano y todas las circunstancias de su vida, todas las circunstancias externas militaban en contra de esta decisión. Su marido había muerto, tenía parientes en Moab. Noemí mismo estaba diciendo, vuelve a casa, no vengas conmigo. O sea, todo estaba en su contra. Pero precisamente porque el Señor había intervenido en su vida, había cambiado su corazón, no puede hacer otra cosa. Tiene que ir adelante, tiene que ir a la tierra prometida, tiene que incorporarse en la comunidad del pueblo escogido, tiene que entregarse al servicio de Dios y al servicio de su pueblo. La decisión que tomó Ruth es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y no solo al principio de la vida cristiana, sino todos los días de nuestra vida. Tenemos que renovar nuestro compromiso de seguir a Dios y servir a Dios de forma exclusiva. No mirando atrás, sino siempre adelante con Él. Ruth no podía servir a Kemosh y servir a Jehová. Tenía que tomar una decisión. Rechazó definitivamente a Kemosh, el paganismo, todo eso. Los ojos puestos en Israel, en el futuro que le esperaba allí, para el bien o para el mal. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Todos los días, cuando nos levantamos, Señor, voy adelante contigo hoy. No miro atrás. No me distraigo con ídolos. Tú y solo tú, Señor, eres mi Dios. Y quiero entregar mi vida a ti en este día para servirte a ti y para servir a tu pueblo. Esta es la actitud. Y lo más hermoso de este pasaje, hermanos, es ver el amor mutuo entre estas dos mujeres. Las dos estaban dispuestas a sacrificarse por la otra. Por eso, Noemí dijo a Ruth, vuelve a casa, porque ella sabía que no tenía nada que ofrecer a Ruth. No podía ofrecerle un hogar de felicidad familiar. No podía ofrecerle un futuro próspero, un futuro lleno de hijos, con un marido a su lado. No podía ofrecerle eso. Por eso ella está dispuesta a sacrificarse y dice, no, yo me apañaré sola. Ve a casa. Por amor a ella, se lo dice. Pero Ruth, por amor a Noemí, dice no, Noemí. No me vas a alejar de ti. Porque yo en mi corazón me he resuelto a seguir al Señor y a servirte y entregar mi vida para ayudarte. Y estas dos mujeres, precisamente por ese amor que vemos en ellas, tenía razón para esperar un futuro brillante. Brillante. ¿Por qué? Porque donde hay este tipo de amor en el corazón de dos personas, Dios está presente. Porque este tipo de amor no surge de la carne, no surge del ser humano. Se querían de este modo porque Cristo vivía en ellas. Y donde está presente Cristo, hay esperanza. Esperanza de un futuro brillante. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple la obra que Él comienza. Si Él derrama este tipo de amor en el corazón de personas, podemos estar seguros que ese amor va a florecer y va a llegar a plena flor. Y esto es lo que vamos a ver en este hermoso libro. Preparando este mensaje, pensé
en una oración escrita por un hombre del siglo VIII que se llamaba Paulinas de Aquilea, que era un cristiano del siglo VIII, seguramente tenía errores en su teología porque en la Edad Media. Y sin embargo dicen que era un hombre que realmente tenía elementos muy evangélicos en su doctrina, porque él decía que somos salvos solamente por la sangre derramada de Cristo. Y en un tiempo cuando muchos estaban dudando de la plena deidad de Cristo, él defendía firmemente la plena deidad de Cristo y defendía la salvación por la sangre de Cristo. Y él escribió una oración o una meditación muy bonita. Cuando yo estaba en el coro, en el instituto, cantamos esto. Lo escribió en latín, pero voy a leer la traducción en castellano, porque yo creo que me vino a la mente preparando este mensaje, porque veo en este amor mutuo entre Ruth y Noemí la presencia de Dios. Entonces, entendido bíblicamente, yo creo que estas palabras son correctas. Dice, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. El amor de Cristo nos ha congregado y unido. Alegrémonos y deleitémonos en Él. Temamos y amemos al Dios vivo. Con sincero corazón, amemos unos a otros. Donde hay amor, allí está Dios. Estando congregados y unidos, cuidémonos de estar desunidos en espíritu. Cesen las malignas rencillas, cesen los disgustos. Y Cristo, nuestro Dios, reine entre nosotros. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Ojalá junto con los bienaventurados veamos también tu rostro en la gloria. Oh Cristo, Dios nuestro, este será el gozo santo e inefable por los siglos infinitos. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por la obra maravillosa que tú haces en los corazones de los seres humanos como fruto de la obra de Cristo. Te damos gracias por Ruth y por la fe que manifiesta en este pasaje y por las características de esta fe que demuestran su sinceridad, su genuinidad. Y Señor, es nuestro deseo como creyentes manifestar en nuestras vidas la misma clase de fe, el mismo compromiso, la misma entrega, impulsada por un amor sacrificado. Señor, si tú nos has dejado aquí en esta tierra, es con este propósito de manifestar nuestro amor por ti a través del amor que nos mostramos unos a otros. Señor, en estos días de tantas dificultades y tantas restricciones debido al coronavirus, Señor, ayúdanos a no enfriarnos en nuestro amor los unos por los otros. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a aconsejar y exhortarnos mutuamente, a hacer lo que podamos para demostrar una preocupación y un amor por nuestros hermanos en Cristo. Y gracias, Señor, que tú eres un Dios fiel y que tú siempre cumplirás la buena obra que tú comienzas. Te damos